Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola colegas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este espacio de doctrina tributaria. En esta oportunidad vamos a compartir una conferencia que tratará sobre el tema determinación de oficio sobre base presunta a cargo de la doctora Adriana Piano. Voy a leer algunos renglones de su currículum. La doctora Adriana Piano es contadora pública, egresada de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto matriculada en nuestro consejo, socia a cargo del Departamento de Asesoramiento Fiscal de SMS San Martín Suárez y Asociados, firma miembro de SMS Latinoamérica. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Es profesora de la UBA y docente de la Fundación UADE y en la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con una activa participación en cámaras binacionales de comercio, siendo expositora en conferencias nacionales e internacionales. Se ha especializado en tributación local e internacional, asesorando a individuos y a empresas. Queremos agradecer a Adriana por esta propuesta de capacitación y a todos los colegas que nos acompañan todos los días en esta gestión del Consejo de Cercanía y de Puertas Abiertas. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo, hasta luego. Buenas noches, bueno, mi nombre es Adriana Piano. Bueno, antes que nada quería agradecer a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y en especial al doctor Ernesto Celdeiro por darme la oportunidad de participar en estos encuentros virtuales, en este ciclo que busca compartir algunas cuestiones relacionadas con la doctrina y en este caso particular sobre la temática relacionada con las presunciones de la ley 11683 en materia de lo que tiene que ver el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta. Bueno, la idea de este breve encuentro es compartir y recorrer la doctrina y la jurisprudencia en esta materia y esperemos que resulte de utilidad para todos los matriculados en el ejercicio de su actividad profesional. Muchísimas gracias. Bueno, como comentábamos, entonces nos proponemos compartir el análisis del artículo 18
de la ley 11683, que bueno, tiene su origen en lo que fue la edición original de esta ley, en el entonces artículo 25. Y por eso es que vamos a ver que muchos de los casos de jurisprudencia que vamos a comentar en este sentido en la materia remiten justamente al articulado que corresponde al texto ordenado en aquella oportunidad, ¿sí? Así que las referencias que encontremos en relación con el artículo 25 son válidas y es lo que hoy corresponde al actual artículo 18 de la ley. Bueno, en este recorrido nos vamos a proponer ver el marco legal dispuesto por la 11683 en este extenso artículo y en particular también en los tres artículos que se agregaron a continuación del 18 que dotaron de mayores herramientas a la autoridad tributaria para que pueda practicar las determinaciones de oficio. Vamos a hacer entonces, como comentamos, algún relevamiento del análisis de estos artículos en la opinión de la doctrina y de la jurisprudencia aplicable al caso. Bien, como introducción de este tema podemos decir que el artículo 16 de la ley 11683 es el que determina cómo el fisco debe realizar el procedimiento de determinación de oficio, el cual básicamente procede en la medida que el contribuyente no hubiere presentado sus declaraciones juradas, o bien cuando existiendo una declaración jurada presentada por el mismo, que la misma resulte impugnable, por cuanto la materia imponible no ha sido determinada de la manera correcta. Este artículo 16 abre la puerta para que los métodos que pueda utilizar el fisco en dicha determinación sean sobre base cierta, cuando tiene conocimiento directo de la materia imponible. A este método se lo suele llamar método directo, o bien cuando no hay discusión sobre los hechos y sí sobre el derecho, ¿sí? En estas circunstancias, el fisco debe seguir el procedimiento de determinación sobre base cierta. El método de determinación sobre base presunta, que también es llamado método de estimación indirecto o estimativo o indiciario, es un método que, como vamos a ver, se aplica de manera subsidiaria y ante la imposibilidad de poder aplicar el método sobre base cierta. Consiste en que el fisco pueda tomar elementos conocidos que le permitan presumir la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, el fisco va a partir en estos casos de un indicio del cual se van a derivar consecuencias en la determinación de distintos tributos, conforme la ley establezca al respecto, y en este sentido, las consecuencias que pueden derivarse pueden ser ciertas o no, pero de alguna manera al tener el contenido legal y al estar comprendidas dentro de la ley, van a resultar válidas para que el fisco pueda proceder sobre el ajuste que pretende aplicar. Decíamos entonces que el propio artículo 16 le otorga a la determinación de oficio sobre base de presunciones un carácter subsidiario. Por lo cual, solo en aquellos casos en donde AFIP no pueda fijar sobre hechos ciertos la determinación de la materia imponible, es que se la va a autorizar a recurrir al método de determinación de oficio sobre base presunta. Bien, vamos entonces un poco a comenzar a tener algún conocimiento respecto de dos conceptos que son importantes y que refieren a presunciones y ficciones, ¿sí? Así que vamos a detenernos un minuto en elaborar algunas cuestiones relacionadas con estos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre una presunción y una ficción? Como mencionaba anteriormente, la presunción permite inferir hechos desconocidos partiendo de otros hechos que sí son conocidos, ¿sí? Desde un punto de vista doctrinario podría definirse a la presunción como el acto de aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende aquel hecho no probado. Es decir, que la consecuencia que se deriva de este hecho conocido puede ser cierta o incierta. La ficción, por el contrario, es una valoración jurídica contenida en un precepto legal, normativo que surge de una ley, en virtud del cual se le atribuye a determinados supuestos de hechos efectos jurídicos que violentan e ignoran la naturaleza real. No se falsea ni oculta la verdad real, lo que pasa es que en este caso se está creando una verdad jurídica distinta a la verdad
real que podemos encontrar. Las principales diferencias que encontramos entre presunciones y ficciones vienen dadas, las podemos resumir en algunos conceptos, y los mismos vienen dados en el sentido de que la presunción legal tiene como punto de partida la verdad de un hecho dado, que de un hecho conocido se infiere otro desconocido, pero probable, mientras que en la ficción se nace desde una falsedad o irrealidad. Este es uno de los puntos que las diferencian. En la presunción siempre tenemos dos hechos y una relación lógica que los enlaza, mientras que en la ficción esta relación no existe. La presunción es creada por deducción a partir de hechos ciertos mediante una regla natural, mientras que la ficción consiste en la inversión que le atribuye juridicidad y certeza a un hecho falso o inexistente. Las presunciones pueden ser opuestas entre sí y la mayor vence a la menor, lo cual no ocurre en materia de ficción. Las presunciones por su naturaleza son de interpretación extensiva y las ficciones son de interpretación estricta. El legislador puede transformar las presunciones en ficciones, mas no a la inversa. Estos comentarios que realizamos en función de estas diferencias son realizados por el doctor Azorey, quien se ha ocupado de analizar este tema. En materia de lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es la determinación de oficio sobre base presunta, vamos a encontrar que la ley 11.683 establece presunciones al respecto y las contiene en este artículo 18. Ya comentamos un poco cuál es el mecanismo, y desde la doctrina ha calificado estas cuestiones y se ha ocupado en precisar que la aplicación de presunciones requiere de precisión, seriedad y concordancia. Es decir, que las mismas deben cumplir con ciertos parámetros de legalidad y razonabilidad, de manera que no se infrinjan las garantías constitucionales que le corresponden a los contribuyentes. Tienen que considerarse y se deben tener en cuenta todas las características particulares de la operación que tiene el contribuyente y no deben ser arbitrarias. Ya vamos a ver un poco en cada una de ellas y en cada parte del articulado cuáles son los elementos esenciales que se deben tener en cuenta. Un único indicio debería tener la fuerza suficiente para formular la convicción del juzgador en unívoca correspondencia entre el dato empírico y el resultado impositivo de que él se deriva. Es decir, acá es muy importante también de que el fisco pueda realizar la probanza del indicio sobre el cual se basa, porque ese indicio en el cual se basa necesariamente debe ser real para que después se pueda inferir la materia imponible omitida, cuantificarse y que tengan las consecuencias que se derivan en los ajustes de los impuestos que corresponden. Las presunciones han sido clasificadas en estos grupos, ¿sí? Por un lado tenemos las presunciones simples o presunciones hominis, las mismas admiten prueba en contrario, y estas presunciones en definitiva lo que hacen es marcar el indicio que puede tomar en este caso la autoridad tributaria, sin especificar cuáles serían las consecuencias tributarias que surgirían a partir de ellas, es decir, sin especificar de qué manera producen consecuencias en los distintos impuestos. Por otro lado, las presunciones legales, en este caso las presunciones legales está expresamente establecido el indicio y las consecuencias que se derivan del mismo, y se califican en dos grupos. Las absolutas, que son aquellas presunciones que no admiten prueba en contrario, y las relativas, que admiten prueba en contrario. Vamos a estudiar un poco el recorrido de ellas, todas las que aparecen en nuestra ley, en qué artículos se ubican, pero podríamos decir que en rasgos generales la mayoría de las presunciones que tenemos contenidas en nuestra ley 11.683 admiten la prueba en contrario. Bien, como veíamos, no ocurre en todos los casos, las presunciones legales, las presunciones simples, perdón,
no explican o no indican en ajustes en qué impuestos podrían producirse, por lo cual podría ocurrir que deriven en consecuencias de los distintos impuestos, o algunos de ellos hoy los tenemos derogados, como es el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta, pero resulta válido para periodos fiscales anteriores que todavía no hubieran prescriptos. Y vamos a encontrarnos con que en otros casos el artículo 18 y los agregados a continuación determinan específicamente en qué impuestos y en qué casos debe proceder el ajuste en un determinado impuesto, y también en cómo vamos a armar la base para calcular ese ajuste. Ahí nos vamos a detener un poco en las consideraciones que deben tenerse en cuenta para cada caso. Antes de meternos en el tema del análisis de los distintos artículos que marca la ley, creemos oportuno citar aquí dos fallos que son bastante interesantes en ese punto. El primero de ellos es del año 87, es un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, el cual revalida este concepto que explicábamos en la introducción. Y dice que el fisco no puede recurrir a la determinación de base presunta para fundamentar la invalidez de las declaraciones juradas del contribuyente, sino que debe proceder exactamente a la inversa. Impugnar su validez en base a la falta de sustentación jurídica de los elementos para determinar con exactitud la real carga tributaria. Es decir, que en primer lugar el fisco tiene que insistir con poder determinar la materia imponible sobre base cierta, y ante la imposibilidad de hacerlo, recurrir al método indiciario. En el caso de la causa Dadea Marta Elisa, del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, del 22 de diciembre del año 1983, que la verdad que es un compendio en materia de presunciones, la verdad que tiene mucha riqueza este fallo, se establece que la estimación indiciaria requiere para su eficacia, es decir, para que resulte procedente y sean válidas las consecuencias que se derivan, la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencian que el método presuntivo guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados. Que si en términos generales la naturaleza de las presunciones exige que sean graves, precisas y concordantes, con más razón aún, un único indicio debe tener la fuerza suficiente para formar la convicción del juzgador en una unívoca correspondencia entre el dato empírico y el resultado impositivo que de él se deriva. Esta es la afirmación que habíamos señalado con anterioridad. Es decir, que tiene que guardarse también un nexo de conexión entre el indicio que es cierto y las consecuencias que se van a derivar de ello. Por eso este indicio tiene que tener la fuerza suficiente y la probanza suficiente, y luego hay que unir los lazos de manera precisa y concordante para que de alguna manera puedan derivarse las consecuencias en los distintos ajustes fiscales. Bien, ¿cómo encontramos entonces distribuidas las distintas presunciones en nuestra ley? En el primer párrafo del artículo 18 y en el último párrafo del artículo 18 encontramos ejemplos de presunciones simples. Como comentábamos, en este caso la ley se limita de dejar en manos de la administración una serie de indicios y en manos de la misma la elaboración de las consecuencias que podrían derivarse de ella. Hay que aclarar que en ambos casos la lista que aparece es meramente enunciativa y que estos indicios pueden ser modificados, sustituidos y complementados por otros, siempre que tengan conexión, como hablábamos de este vínculo, conexión con las normales circunstancias del caso. Es decir, que es importante ver que sea razonable y que existe una vinculación y una conexión exacta entre el indicio que se toma y la consecuencia del ajuste impositivo que se deriva. Aquí nos encontramos con algunos datos importantes respecto de la forma en que el fisco va a aplicar estas presunciones. Esta parte del articulado ha sido recientemente modificado por la ley 27430 y la norma establece que el fisco va a tomar estos indicios en base a información obtenida por él mismo, que ya obra en su poder. Recordemos de que existen innumerables cantidades de regímenes de información por medio de los cuales el fisco todo el tiempo está colectando información que después le resulte de utilidad y que ya obra en su poder y que después la puede utilizar, o bien que le sea proporcionada a su requerimiento, es decir, que se habilita que el fisco
expresamente exija tomar información de terceros para realizar el ajuste. Lo que no es necesario que expresamente haga una investigación para poder aplicar presunciones, es decir, que estos datos que toma, ya sea porque se los requiere a terceros específicamente o porque vienen de regímenes de información, pueden directamente tomarse para sustanciar una determinación sobre esta base, ¿sí? En ambos casos, ya sea tanto para estas presunciones que están contenidas en el primer párrafo como en el segundo como en el último párrafo de este artículo, lo importante es que la probanza que haga el fisco respecto a estos indicios esté fundada en comprobantes fehacientes y concretos. Y también es importante destacar que el contribuyente tendrá la posibilidad de ejercitar su defensa en relación con la procedencia de ajustes que se derivan en este sentido. Bien, vamos a ver entonces algunas aclaraciones que tenemos en relación con los indicios que podrán, como dice el artículo, servir especialmente de base. Y aquí nos encontramos con el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de transacciones y utilidades de otros periodos fiscales, es decir, que el fisco podrá considerar cuál es mi porcentaje de utilidad que vengo teniendo en otros periodos y por qué, si se produjo una baja, podría resultar esto como un indicio que después, cumplidas las condiciones, pueda ser válido para determinar ajustes, el monto de las ventas o de las compras efectuadas y la relación de conexidad que existe entre ellos, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o de la explotación de empresas similares. El fisco tiene un montón de información financiera por la cual puede hacer análisis de comparabilidad entre distintos contribuyentes, los gastos generales de aquellos, el gasto de alguna manera denota que previamente pudo haber tenido que venir un ingreso, el monto de los salarios que paga, el alquiler del negocio y de la casa habitación que constituyen erogaciones que realiza el contribuyente, el nivel de vida y cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de la FIP. Esta lista, como dijimos, es enunciativa, se marca expresamente que esta información debe ser obtenida por AFIP de manera periódica a través de organismos públicos, mercados concentradores, bolsas de cereales, mercados de hacienda, o bien, como dijimos, que le proporcionen a su requerimiento los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas. Como vemos, esta reforma que sustituye, esta reforma de la 27430 que sustituye el texto de este primer párrafo con aplicación desde el 30 de diciembre del 2007, mantiene gran parte del texto original, pero modifica la redacción de este último punto en relación a la obtención, ¿no? A la obtención y a la proporción de la información a requerimiento, ¿sí? Más allá de, como dijimos, de la existencia de regímenes que recurrentemente hacen que el fisco tenga ya información por parte de los mismos, ¿sí? Bien, en este punto vamos a ver que algunos de estos indicios que figuran aquí, contenidos en este artículo, luego han sido tomados para establecer presunciones legales. Un ejemplo de ello es el monto de los depósitos bancarios, índice que no estaba originariamente en la ley, pero que había sido pacíficamente aceptado por la jurisprudencia y que posteriormente fue introducido en el texto legal como inciso G del artículo 18, ¿sí? Así que aquí es importante tener en cuenta estas circunstancias. El último párrafo del artículo 2, el último párrafo, perdón, del artículo 18, contiene otro cuerpo de presunciones simples
y se establece que, que el fisco podrá realizar determinaciones calculando las ventas o los servicios realizados por el contribuyente o las utilidades que éste genere en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de energía o gas, la adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transportes utilizados o el valor total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este texto inmediatamente aclara que es meramente enunciativo y que su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversos índices de manera combinada y aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de contribuyentes terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios o utilidades proporcionales a los índices en cuestión, ¿sí? Aquí sí hay lo que sí vale la pena remarcar es la expresión de este artículo en relación a que la carencia de la contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hacen hacer la presunción de que la determinación de los gravámenes que hace AFIP, en base a esos datos señalados y a estos índices en los que va a recurrir, es técnicamente aceptable, que es legal y correcta, se le da validez legal, sin perjuicio del contribuyente o del responsable, a probar lo contrario, ¿sí? Es decir que, de alguna manera, en este propio precepto legal, queda abierta la puerta a que el contribuyente pueda ejercitar su defensa, ¿no? Algunos autores en la doctrina consideran de que esto no era necesario, que de todas maneras estuviese expresado, dado que al tratarse de presunciones simples siempre deberían admitir la prueba en contrario. Sí, lo importante es un poco la afirmación que hace respecto de la circunstancia en que se pueden aplicar, de que el fisco podrá aplicar estos índices, y justamente se plantea ante la imposibilidad de poder realizar el ajuste sobre una base real si el contribuyente carece de contabilidad o de comprobantes fehacientes, ¿sí? Así que recordemos siempre que la posibilidad de aplicar estas presunciones nace ante la imposibilidad de determinar la materia imponible sobre una base real. Y aparecen en la ley las presunciones legales a partir de los incisos que están consagrados en el artículo 18 de la ley. Hoy tenemos todos estos incisos, el A que refiere a los alquileres por la locación de inmuebles destinados a casa habitación, el B, los precios de inmuebles inferiores a los vigentes en plaza, el C, las diferencias físicas de inventarios de mercaderías, el C', que fue incorporado a posteriori y que establece diferencias de producción estimadas a partir de imágenes satelitales, el D, el punto fijo, el E, las operaciones marginales, el F, los incrementos patrimoniales no justificados, que ha sido la presunción más utilizada por el fisco, una de las más utilizadas, el G, que refiere a depósitos bancarios, y el H, que es uno de los más nuevos, que se complementa con las remuneraciones abonadas al personal no declarado. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que estas presunciones no pueden aplicarse conjuntamente para un mismo gravamen por un mismo periodo fiscal. Es decir, que debe elegirse solo una de ellas. Estas presunciones fueron incorporadas en la ley recién a partir del año 1978 y fueron sufriendo distintas modificaciones a las cuales nos iremos refiriendo en cada caso a través de las leyes 23.314 en el año 1986, a través de la ley 24.073 en el año 1992, la ley 25.745 en el año 2003, la ley 26.044 en el año 2005, y la más reciente, a la que ya nos hemos referido, la 27.430 en el año 2017. Vamos entonces a compartir cada una de ellas y las reflexiones o los elementos sobre los cuales ha opinado la doctrina que deberían servirnos de alguna manera para nuestra práctica profesional. Bueno, el primero de ellos es el alquiler por la locación de inmuebles destinados a casa habitación. Es una presunción poco utilizada,
ha sido criticada duramente porque discrimina a favor de aquellos que son propietarios, porque claramente el que es propietario no paga por el monto del alquiler de su casa a habitación, con lo cual parece injusto que solo recaiga sobre aquellos que son inquilinos. También ha sido criticada porque no se toman en cuenta otras variables económicas respecto de cuáles son las condiciones de ese inmueble, ni si ese alquiler es soportado conjuntamente con otros familiares o con el grupo familiar, y que no sea realmente ingreso del contribuyente. En este caso, se determinan ajustes en impuesto a las ganancias, así lo establece la ley, por lo cual no podría extenderse su aplicación a otros impuestos, ¿sí? Recordemos que más allá de estar contenida esta presunción legal, como veíamos antes, el indicio alquiler del negocio y de la casa habitación ya se encuentra entre los mencionados en el primer párrafo del artículo 18, funcionando como presunción simple, dejando a cargo del juzgador las consecuencias que se derivarían del mismo conforme hemos explicado anteriormente, ¿sí? O sea que, si bien por este artículo el fisco solo podría hacer el ajuste en ganancias, no nos olvidemos que hay un indicio similar en el primer párrafo del artículo 18 por el cual podría realizar ajustes en cualquier otro impuesto. Bien, tenemos por otro lado el inciso B, que nos habla de los precios de inmuebles en situaciones en que la venta se realice a valores inferiores a los vigentes en plaza. Y acá debemos destacar algunas aclaraciones. En primer lugar, que los precios deben ser notoriamente inferiores a los de plaza. Otra cuestión es que la norma no establece a qué impuestos debe aplicarse, por lo cual muchos autores consideran que en este caso debería aplicarse el ajuste a cualquier impuesto, podría derivar ajustes en cualquiera de ellos. O sea, ya tanto lo que sería ajustes en impuesto a las ganancias, como en bienes personales, en su momento en impuesto a la ganancia mínima presunta, según se trata. Sí, lo importante es que un dictamen de la AFIP en el año 1999, el dictamen 20 de la Dirección de Asuntos Técnicos, estableció que esta presunción era solo aplicable al vendedor y no sería aplicable al comprador, pues equivaldría a aplicar una presunción sobre otra. Este dato es súper importante, ¿sí? La verdad que es valioso tener en cuenta que solamente en este caso implicaría una reacción sobre el vendedor, ¿no? Que pudo haber querido bajar el valor de su inmueble para no pagar, ya sea si es una persona humana, el impuesto a la transferencia de inmuebles, o una sociedad, el impuesto a las ganancias, que suele ser sobre todo muy oneroso en materia de sociedades, ¿no? Sobre todo cuando los inmuebles están en muchos casos a costo histórico sin posibilidad de actualizar. Este inciso tiene una reglamentación en el artículo 15 que establece que el fisco puede solicitar evaluaciones e informes a entidades públicas o privadas, que también puede realizar la estimación sobre bases de tablas que elabore el propio organismo y que en ningún caso el precio determinado podrá ser inferior a la valoración fiscal del inmueble, ¿sí? Acá sí lo importante es que de todas maneras lo que se cuestiona es que no se consideran otras circunstancias como puede ser el estado en que se encuentra el inmueble o las cuestiones que de alguna manera pueden dar lugar a que la evaluación realmente no sea la que el fisco de alguna manera está estimando, ¿sí? Así de ahí han partido los cuestionamientos. También es destacable mencionar que hoy en día, y mediante la resolución 2371, la AFIP ha introducido la utilización del COTI, el Código de Oferta de Transferencias de Inmueble, que establece la obligatoriedad de informar el precio de venta del inmueble antes de formalizar la escritura traslativa de dominios en ciertos casos, ¿no? Es decir, y a partir de determinados montos, sobre lo cual aquí el fisco recolecta bastante información y bastante precisa en este sentido. Y también existe otro régimen, como el de la Resolución General 3034, que es un régimen informativo sobre préstamos con garantía hipotecaria y transferencias de dominio de bienes inmuebles, a los que se obliga a los escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia al actuar como agentes de información respecto
de ciertas operaciones en las que intervenga. En cuanto a en cuanto a la impugnación que puede realizar la autoridad tributaria, lo habíamos mencionado. Sabemos ya entonces que la autoridad cuenta con numerosa información a través de estos regímenes, pero para aplicar la presunción no debemos olvidar que el precio de venta que considere debe generar diferencias que deben ser notorias con el precio respecto del precio de plaza, o la relación entre el precio de plaza y el precio que utilizó el contribuyente en su operación, ¿sí? Estas causas que tenemos del Tribunal Fiscal Salave son útiles para reflexionar sobre esta presunción. En el caso Puerto Vallarta, el tribunal señaló que la facultad fiscal de impugnación procede cuando los precios sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, lo que exige naturalmente que la diferencia sea advertida sin necesidad de mayores constataciones, pues la palabra notorio precisamente significa que advertir tal diferencia puede ser algo posible aún para personas que no tienen un conocimiento especial en cuanto a evaluaciones de inmuebles, sino que su simple experiencia pueden darse cuenta en qué caso se trata de un precio no ajustado a los valores de mercados en plaza. Y agrega que dicha condición de notoriedad implica a su vez que la diferencia de precio a pagar debe surgir con nitidez y sin dudas sobre la misma, de forma que la presunción se presente con solidez frente a la prueba en contrario que admite la norma, ya que si dicha prueba alcanza a poner en duda la misma, se estima que ello es suficiente como para poder derribarla. Así que creemos que son importantes estas reflexiones a las que nos trae el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? También se ha cuestionado, la doctrina ha cuestionado esta petición respecto de que nunca puede ser inferior a la evaluación fiscal, porque podrían darse circunstancias donde de verdad la evaluación real del inmueble sea inferior a la evaluación fiscal establecida, ¿sí? Así que bueno, también cabe destacar que en la doctrina ha opinado que esta presunción no pareciera tratarse de algo como tal, sino que simplemente es una forma que tendría el fisco de verificar una simulación que quedaría configurada por la utilización de un precio falso, quedándole obviamente al contribuyente, como siempre decimos, la posibilidad de demostrar las razones que la llevaron a apartarse de una conducta general o de la utilización de un precio de mercado. Bien, pasemos entonces a las presunciones que están contenidas en el inciso C de esta ley. Y en este caso, la ley expresamente determina qué ajustes van a poder derivarse de las mismas y van a poder existir ajustes en relación con el impuesto a las ganancias, con el IVA y con el impuesto al patrimonio neto y los capitales, dos impuestos que hoy ya están derogados y que, en mi opinión, no resultarían extensivas, por ejemplo, al impuesto a la ganancia mínima presunta ni a bienes personales, porque acá expresamente están mencionados. Y también a impuestos internos. Como dijimos, esta ley tuvo distintas modificaciones y los legisladores nunca se ocuparon de hacer incluir aquí a consecuencias que podrían derivarse en mínima presunta en su momento, que sería, creo que, uno de los más significativos. Hay un cambio en lo que fue los orígenes de esta ley en relación a que las diferencias deben ser imputadas al ejercicio inmediato anterior a aquel en que el fisco hubiera detectado las mismas, ellos sin admitir prueba en contrario, ¿sí? Así que esta aclaración es importante considerarla, y lo importante de las distintas reformas que ha tenido este artículo es que ahora expresamente consagra, y esto fue en virtud de la ley 23.314, la situación de que estas diferencias deben ser físicas.
Es decir, que por medio de esta presunción, el fisco no podría realizar ajustes de evaluación de inventarios, sino que solo resultaría procedente cuando la cantidad de las unidades que son advertidas resultan superiores a las que el contribuyente ha consignado, ¿sí? En este punto, y a efectos de determinar las diferencias de los distintos impuestos, se presume que equivalen a ganancias netas determinadas por un monto equivalente a la diferencia de inventario en concepto de incremento patrimonial, sumándole a eso un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, ¿sí? Es decir, que esta presunción incorpora también no solo como base a la diferencia en sí misma, sino a agregado de este 10%, mediante el cual se puede inferir que hay gastos que no resultarían deducibles, ¿sí? En este punto es importante detenernos. En relación con esta afirmación respecto de la imputación, de la no admisión de prueba en contrario al ejercicio, también mereció algunas críticas por parte de o reflexiones por parte de la doctrina, porque al no admitir prueba en contrario, podría convertirse esta en una presunción absoluta, aun cuando también podría derivar en una ficción, porque pues no existe una correlación real que indique que una diferencia detectada normalmente pueda corresponderse específicamente con el ejercicio anterior, ¿sí? Y por otro lado también se ha criticado este incremento del 10% de la base, por cuanto podría no tener sustento, ya que también se trata de una elaboración jurídica que se podría apartar de la utilidad y que de alguna manera ya escapa al concepto de presunción y que constituiría ya más una sanción, ¿no? Este tema de que se incremente la base de cálculo para el cálculo del ajuste que debe realizarse, ¿sí? Sí es importante considerar este dictamen, que es bastante viejo, que es el 65 del año 82, porque las diferencias pueden ir en más o menos, ¿no? Y en este caso la FIB aclara, obviamente, que esta presunción solo resulta aplicable para determinar ventas omitidas en el ejercicio anterior al de la toma del inventario, aun cuando la diferencia que se arroja es positiva. Es decir, cuando la existencia de mercadería constatada supera a la registrada. Esto es claro por cuanto si el contribuyente consignó una menor cantidad, tuvo una mayor pérdida en el ejercicio anterior, ¿no? La diferencia en opuesto, es decir, negativa, en este caso la presunción no es aplicable y solo podría utilizarse la diferencia comprobada para establecer presuntivamente la omisión de ventas en el ejercicio en curso, siempre que pueda valerse de otros elementos de juicio que permitan respaldar esta presunción y con la salvedad de que la omisión presumida guarde una razonable relación con otros factores, como podría ser la estrecha cercanía entre la fecha de toma de inventario y la de cierre del ejercicio, en cuyo breve lapso resultaría difícil justificar una omisión de ventas en gran magnitud, ¿sí? Es decir, que claramente, claro, cuanto más nos separemos de los momentos de la toma de inventario y los cierres del ejercicio, obviamente menos peso tiene el cálculo de la inferencia que pueda realizarse a partir de esta diferencia, ¿sí? Porque pueden existir. Ahora, si el tiempo es estrecho, sí quizás podría justificarse, como bien aquí dice, una omisión de venta. Bien. Este inciso que deriva en lo que serían las diferencias de producción, que es el inciso C', ¿sí? Este inciso fue incorporado en la ley 11.683 a partir de la reforma introducida por la ley 25.795, con vigencia a partir del 17 de noviembre del año 2003. En este caso, este artículo ya lleva unos 17 años. No ha sido tan utilizado, pero sí ha sido muy cuestionado por la doctrina en su momento.
como justamente su redacción es más actual, en este caso se establece que derivan ajustes de impuestos a las ganancias, impuestos al agregado, impuestos sobre bienes personales y ganancia mínima presunta. Y dice que también que las diferencias detectadas, en este caso, van a corresponder al ejercicio fiscal en el cual la AFIP hubiere determinado las diferencias de producción. ¿Por qué fue cuestionado? Primero, por las dificultades que existen por parte del contribuyente para corroborar la imagen satelital de la cual dispone el organismo. También porque no se tienen en cuenta otros factores respecto de los rendimientos o la interpretación de las imágenes respecto de los cultivos que podrían verse afectados y de las cantidades que podría rendir. ¿Sí? Como algún antecedente de jurisprudencia en este sentido, encontramos esta causa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal del 11 de octubre del año 2011, ya unos cuantos años después de estar en el texto legal, que se llama Buenas Siembras, SRL. En este caso, la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación que interpuso la empresa, con las determinaciones sobre base presunta de ganancias e IVA que le había practicado el fisco, por cuanto el contribuyente pudo aportar elementos probatorios suficientes para justificar que los rendimientos agropecuarios de alguna de sus explotaciones resultan ser inferiores a los índices o promedios publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e invocados por el ente recaudador. Atento a que los informes elaborados por ese organismo dan cuenta de la existencia de circunstancias como no dan cuenta de la existencia de ciertas circunstancias como el encharcamiento, inundaciones y problemas de crecimiento. ¿Sí? Así que vemos acá una vez más cómo la probanza de estas que pueda aportar el contribuyente resulta completamente válidas para que el contribuyente pueda defenderse y que no proceda el ajuste que el fisco quiere realizar. También gran parte de la doctrina se ha inclinado en relación a que estas observaciones a través de imágenes satelitales como fuente para obtener información sobre las diferencias de producción, podrían considerarse invasiones a la privacidad que carecen de exactitud al no indicarse en qué fecha debe tomarse la imagen y también, por lo que expresa un poco también de alguna manera la Cámara en esta sentencia, en el sentido de que no se tienen en cuenta registros aeroclimáticos, ¿no? que sí deberían considerarse para una buena ponderación y valoración de las producciones que podrían generar o de las diferencias de producción que podrían generar ajustes en estos impuestos. Bien, y nos vamos de la actividad agropecuaria, para pasar a el punto fijo, ¿no? Que en este caso ya no es la imagen satelital, como decíamos antes, omití decir que en la anterior también, en esta presunción, está como bastante sesgada, orientada a o subyace una absoluta auditoría del fisco, ¿no? Como veíamos un poco por las circunstancias que se dan y que podría transformarse de alguna manera la anterior en una presunción absoluta, atento a la imposibilidad de que el contribuyente de verdad pueda probar lo contrario, ¿no? Pero en esta estamos en circunstancias distintas porque acá es una verificación presencial. Acá los organismos, los inspectores actuantes acuden al negocio del contribuyente y hacen controles de operaciones de caja y deben realizar para que la información colectada resulte suficiente para aplicar esta presunción. Recopilaciones de control de caja durante no menos de 10 días, que pueden ser continuos o alternados y que se pueden fraccionar en 2 periodos de 5 cada uno, siempre que no exista un intervalo entre ellos que sea inferior a 7 días dentro de ese mes, ¿no? La circunstancia de este relevamiento hace que la información colectada podría hacer que el fisco infiera
el monto, haga una proporción e infiera el monto de la venta del mes completo, ¿no? Es decir, se toman estas pruebas de 10 días y después se lo extrapola a los días hábiles comerciales que haya tenido abierto el negocio el contribuyente. Si el negocio está abierto todos los días del mes, será 30, 31 días o 28 según corresponda. Si lo abre los domingos, obviamente será menos cantidad de días. En ese caso, el ajuste se haría a ese mes. Pero la norma aclara que si este control de caja de punto fijo se efectúa en no menos de 4 meses, es decir, más de 4 meses, que pueden ser continuos o alternados, en un mismo ejercicio comercial, estas estimaciones y estas proporciones pueden extenderse a todos los meses de un ejercicio fiscal, ¿sí? Aun cuando en algunos meses no se hayan realizado pruebas de caja. Acá vienen entonces las críticas un poco a esta presunción en el sentido que hay que tener en cuenta la estacionalidad de la operación, porque podrían derivarse conclusiones erróneas. Si estamos en una heladería y la muestra se toma justamente en los meses de verano y se toma 5 meses, pero que son los 5 meses de temporada estival, claramente pueden llevar a conclusiones erróneas si se pretende extender eso a todo el periodo fiscal completo y a los 12 meses. Los ajustes que se derivan de la aplicación de esta presunción y son en el impuesto a las ganancias, en IVA y en impuestos internos, si es que correspondiera al producto la aplicación de este impuesto interno, y en este caso se aplica directamente sobre la base de esta estimación, ¿no? No está el agregado que comentábamos antes del 10%, ¿sí? Es importante destacar que este tema de tener en cuenta la estacionalidad de la actividad fue incluido a buen criterio a través de la ley 24.073, publicada en el Boletín Oficial del 13 de abril del 92, con vigencia a partir de esa fecha, ¿sí? Que de alguna manera alivió y que determinadas causas llegaran a tener que ser discutidas judicialmente, ¿no? Para que puedan ser probadas. La doctrina ha interpretado también que en este caso de esta presunción existe una coherencia de un mismo precepto legal, de un procedimiento de fiscalización y de una presunción legal, ¿no? Es decir, que además de la presunción legal establecida, se establece un procedimiento específico de fiscalización que configura el método del cual se vale la AFIP para poder impugnar las declaraciones juradas de los contribuyentes, ¿sí? De esta manera podría entenderse que se invierte la carga de la prueba. La AFIP solo está obligada a probar los datos que ha colectado en este relevamiento de operaciones de caja, en esta muestra tomada a través del procedimiento del punto fijo, y es el contribuyente quien podrá desvirtuar esta presunción probando o demostrando que el volumen al que arriba la administración tributaria no es el real, o bien demostrando que la presunción aplicada del caso concreto lleva a un resultado absurdo o incompatible con pautas básicas de razonabilidad, ¿sí? Así que bueno, es importante, digamos, creo, estas retenciones. Bien, vamos a, antes de pasar a la siguiente, una última reflexión en ese sentido de la doctrina, es que si se pueden comprobar operaciones marginales y proyectarlas, una vez verificada la existencia de las mismas, se puede presumir que existen otras, y es en estos casos donde se podría aplicar el procedimiento de determinación de oficio, ¿no? O sea, como que de alguna manera la existencia de estas pruebas podrían derivar en que el fisco de alguna manera después pueda continuar tratando de indagar cuáles han sido las circunstancias por las cuales estas
estas diferencias entre las ventas omitidas pueden realmente producirse en otros periodos. Bien, pasemos entonces a las presunciones legales contenidas en el inciso C, que habla de la comprobación de operaciones marginales, esto es, operaciones no registradas, que derivan ajustes en el impuesto a las ganancias, en IVA y en impuestos internos, en la medida obviamente que se trate de productos alcanzados por este tributo, ¿sí? La aplicación de esta presunción requiere la fiscalización durante un periodo que puede ser inferior a un mes, que tiene que ser realizada de manera fehaciente y concreta y basarse en elementos ciertos. El fisco debe comprobar específicamente la existencia de operaciones marginales y desde luego el contribuyente podrá presentar prueba en contrario. ¿Sí? Acá está admitida expresamente la prueba en contrario. En este caso, lo que hace el fisco es determinar un porcentaje de las operaciones marginales que ha detectado y hace de vuelta un cálculo y extiende ese porcentaje, compara ese porcentaje de operación marginal con las declaradas y lo extiende a las ventas de los últimos 12 meses, como sea, que coincidan o no con el ejercicio comercial, ¿no? O sea, con lo cual esto puede llevar en ajustes en 2 periodos fiscales, porque los 12 meses pueden no coincidir dentro del mismo periodo fiscal. Y si la comprobación que realiza el fisco abarca más de un periodo fiscal, la presunción puede aplicarse sobre todos los años no prescritos. Este dictamen, el 7 del 98 de la Dirección de Asuntos Técnicos, aclara que si bien podría definirse como marginales a las operaciones caracterizadas por la inexistencia de respaldos respaldatorios y de su consecuente exclusión a los fines impositivos, se estima que cabría considerar asimismo el caso de operaciones efectuadas por un monto real que sin embargo son facturadas y declaradas a un precio inferior al efectivamente cobrado o en una cantidad física menor a la realmente vendida. Y concluye que en dichas circunstancias se verificaría la existencia de un monto de ventas que se excluye del valor declarado, resultando que esas operaciones, si bien no se definen como marginales en todos sus aspectos, lo son respecto de alguno de sus componentes esenciales. Es decir, que una circunstancia estaría dada por una operación directamente no facturada, no existe, el fisco comprueba que esa operación existió, y otra circunstancia sería en operaciones que sí están facturadas, pero que tienen defectos, como veíamos, ya sea porque se subfactura el precio o se declaran una menor cantidad de operaciones unidades vendidas que las que corresponden, ¿sí? Como vemos, esta presunción tiene una íntima relación con la presunción anterior, con la del inciso D, que habla del periodo de tiempo, ¿no? Acá también está hablando también que se requiere la fiscalización durante un periodo que no puede ser inferior a un mes, pero digamos que son de varios días y que en definitiva deberían considerarse por lo menos la cantidad de días establecidas en la presunción establecida en el inciso D de punto fijo que veíamos antes, ¿no? Una dificultad que presenta la aplicación de esta presunción se presenta en los periodos de inflación, que son lamentablemente los que nuestro país recorre más asiduamente, en el sentido de que esta presunción debería ponderar la inflación monetaria a fin de no inferir ganancias ficticias correspondientes a periodos fiscales anteriores, ¿no? Hoy nos estamos enfrentando en este momento de tanta actualidad con el COVID y con la cuarentena y con las normas ATP que buscan también hacer comparaciones entre la venta que el contribuyente tenía el año anterior y cómo se produce la baja, que dejan en evidencia un poco cómo la inflación altera tanto la vida de los contribuyentes como también las inferencias o las conclusiones que podrían derivarse respecto de estos análisis, ¿sí? Esta presunción, más allá de este establecido, debería también contemplar y exigir que se tenga en cuenta la estacionalidad del negocio, ¿sí? Como dijimos, admite prueba en contrario
por lo tanto no se trata de una ficción, y esta estacionalidad no solo debería tenerse en cuenta por las características particulares del negocio, sino también como a ciclos macroeconómicos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, este momento tan especial que estamos viviendo, donde claramente si el día de mañana el fisco determina operaciones marginales que las extienda a este periodo fiscal, que no hubo prácticamente operaciones o que estuvieron limitadas, podría derivarse en conclusiones erróneas. ¿Sí? Así que, bueno, nos parece relevante y también un poco la interpretación del dictamen a extender el tema de marginal a las cuestiones de las diferencias. Vamos ahora a una de las más utilizadas, en la presunción de incremento patrimonial no justificado, que deriva ajustes en ganancias, en IVA, en impuestos internos. También acá para la determinación del ajuste se establece el incremento de la base en un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, como habíamos visto en el caso de una de las presunciones anteriores. En este caso, la diferencia se imputa en el ejercicio que se detecta. Como dijimos, es una de las más utilizadas por el fisco, pero el contribuyente puede probar y acreditar la inexistencia del indicio, o bien que la conclusión a la que el fisco arriba o infiere es por error o inapropiada. Tengamos en cuenta que el incremento patrimonial no justificado puede darse tanto por el aumento de bienes que el contribuyente no ha declarado, como también por los consumos, en la medida que el fisco pueda acreditar que dichos consumos exceden la ganancia y el patrimonio que el contribuyente oportunamente declaró. Pero también aplica en el caso donde el bien esté declarado, pero que aparezca un pasivo que justifica quizás la posibilidad de haber declarado ese bien, y que el mismo sea inexistente, ¿sí? Que el mismo no tenga validez. Con lo cual, esta presunción es bastante comprensiva de un montón de situaciones. Es una presunción que estuvo vigente en nuestra ley, a partir de la ley 15.273. Esto ya es con vigencia desde el año 1960. Después fue incluida como inciso E en su momento, en el entonces artículo 25 a través de la ley 21.858 en el año 78, con este tema de este incremento del 10%, y en aquella oportunidad fue novedoso esta inclusión de este 10%, ¿no? Que ahora ya la tenemos en otros casos, ¿sí? Originariamente esta ley derivaba solamente, esta presunción derivaba ajustes solamente en impuesto a las ganancias y no en el IVA. No obstante, antes de la inclusión legal, el fisco intentó extender su aplicación a este tributo en el momento en que no se encontraba establecido en el texto legal, y el Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa Salem Gabriel, expresó que era improcedente justamente la determinación del IVA, que pretendía en aquel momento hacer la Dirección General Impositiva, sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados, pues en este caso la concatenación que el fisco quería realizar no operaba de manera automática, sino que tendría que reposar en algún elemento cierto indiciario que le permita vincular al incremento patrimonial fiscal con operaciones marginales de aquel gravamen, y que el fisco en ese caso no había colectado ni arrimado indicio alguno de la actividad gravada no declarada por parte del contribuyente. Esto es muy importante porque, en primer lugar, porque puede que el contribuyente no sea sujeto inscrito en el impuesto de valor agregado, puede que el contribuyente realice actividades que no están alcanzadas por el impuesto al valor agregado, y que realice actividades que están exentas en el IVA, y no podría inferirse de esa manera el ajuste en este sentido, ¿sí? Hay un caso similar, en el caso Müller-Lucindo Celestino, en el que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró
que no era suficiente la conexión fijada en la ley entre el hecho base, el incremento no justificado y el IVA, dado que para este tributo le exige al fisco que evalúe si la empresa está en condiciones de generar ventas grabadas, que por esa presunción se les esté impugnando. Igual criterio fue adoptado en unas causas que vamos a ver acá, la causa Al Sur Bahía, de la Cámara de fecha 18 de junio del 2008, que la Corte Suprema dejó firme al rechazar el recurso extraordinario que había presentado la demandada. ¿Sí? Acá, por eso creemos que estos fallos y estas sentencias que me voy a anticipar son importantes. En el caso de la Cámara, y acá está la causa Al Sur Bahía, que es bastante reciente, es el 18 de junio del año 2018, porque de alguna manera no se admite la aplicación automática en el IVA, ¿sí? Esta sentencia no objeta el efecto que se produce en el impuesto a las ganancias, dado que la presunción y el texto legal de la presunción establece que el incremento patrimonial no justificado representa ganancias grabadas, pero sin embargo en materia de IVA reclama que al fisco que amplíe la investigación para establecer la factibilidad de esa presunción. Y esto creemos que en ese momento era bastante importante, ¿no? Me estoy refiriendo a periodos anteriores en el cual la extensión al IVA no estaba consagrada en el precepto legal, ¿no? A partir de la ley 23314, con vigencia a partir del año 1986, se extiende la aplicación al impuesto al valor agregado y a los impuestos internos, ¿no? Más allá de las reformas que después sucesivamente fue teniendo este artículo en la forma de computar, la forma de calcular el incremento patrimonial no justificado, sobre todo en el IVA, ¿no? Donde en el pasado el mecanismo llevaba a conclusiones o a cálculos que podían ser bastante irrazonables, ¿no? Hay mucha jurisprudencia y dictámenes relacionados en materia de pasivos. En este caso, el dictamen 72 del 97 de la Dirección de Asuntos Legales analiza una circunstancia entre préstamos recibidos antes de una capitalización, donde se concluye que dado el número, provisión y concordancia de los indicios constatados en el asunto, estarían dadas las condiciones para concluir que los préstamos invocados por la rubrada fueron simulados, siendo por ende viable su impugnación y considerando dichos montos como incremento patrimonial no justificado hasta la fecha en que se produce su capitalización, ¿sí? En este sentido procede el alcance de la presunción y los ajustes que de ella se derivan. Por otro lado, en el dictamen 28 del año 2003, también de la Dirección de Asesoría Legal, establece que si existen elementos que permiten acreditar y sostener que la transacción utilizada a los efectos de introducir fondos provenientes del exterior no se corresponde a un verdadero y probado crédito, sino una operación cuya existencia real no pueda ser acreditada, ello puede dar lugar a caracterizar los fondos como incrementos patrimoniales no justificados. Este dictamen es anterior y de alguna manera hoy en día en el texto actual se encuentra expresamente una presunción para los fondos que provienen de paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes. Estos serían los países de bajo nula tributación también. Entonces, en este caso, en su momento, el hecho de la procedencia de estas jurisdicciones o territorios no estaba expresamente alcanzado en la ley como para que pueda ser presumible como incremento patrimonial, y hoy sí toma más gravedad porque vamos a ver que existe una presunción específica en este sentido, ¿sí? que no siempre estuvo en la ley. Otra cuestión también que se debatió en este tema es el tema de
de los préstamos entre familiares con las menores exigencias que podrían requerirse en tal sentido, ¿sí? Y una de las causas bastante importantes en este sentido, y porque es de la Corte, en este caso en Autolatina la Corte confirma la sentencia del Tribunal de, las sentencias anteriores del Tribunal Fiscal de la Nación, que mantuvo las resoluciones del organismo del fisco, mediante las cuales se determinaron las obligaciones de Autolatina frente a las ganancias y al impuesto adicional de emergencia sobre ese tributo, a raíz de una operación financiera que consideró como un incremento patrimonial no justificado, dado que las pruebas aportadas por el contribuyente e incorporadas al proceso solo acreditan la existencia de una operación financiera internacional, pero no tienen entidad para demostrar la existencia de un contrato de mutuo que pueda oponerse a terceros, ¿sí? Acá creo que es importantísima, y la doctrina así lo ha señalado, que se viene marcando muchísimo en la jurisprudencia, y sobre todo en los últimos años, un criterio restrictivo en lo que respecta a la admisión de pasivos contraídos en el exterior, por los cuales son rechazados si no están adecuadamente justificados y probados. Con lo cual acá el tema de la probanza en materia de pasivos es fundamental, ¿sí? Las operaciones de préstamo tienen que estar documentadas, es necesario aportar datos respecto del ingreso de los fondos, si la documentación o el respaldo puede ser de alguna manera a través de instrumento público mejor, y bueno, y creemos también que es de mucha importancia tenerlo en cuenta nuevamente y de utilidad estos fallos para considerar cuál debe ser el asesoramiento que se debería brindar a los contribuyentes para que guarden con debido celo la documentación de estas transacciones, porque va a ser lo que de alguna manera después va a aportar a la defensa del contribuyente en caso que el fisco pretenda desconocer la naturaleza de ese préstamo, ¿sí? Bien. Yendo a otra de las presunciones, esta presunción es un poquito más joven, está incorporada en la reforma introducida por la ley 25795 con aplicación a partir del 17 de noviembre del año 2003, que es una reforma que tuvo bastantes artículos de este artículo. Sin embargo, como dijimos antes, ya venía siendo aplicada y utilizada por el fisco como presunción simple. Tenemos un caso de la Corte en la causa Bellici Jorge Héctor, de una sentencia del 17 de marzo del 2009, donde la Corte establece que la presunción es razonable en la medida que el fisco acredite el hecho inferente, o sea, la diferencia entre los depósitos y las ventas declaradas, siempre que los mismos sean depurados de interdepósitos, cheques rechazados, etc. Acá eso es fundamental. De hecho, el fisco de las verificaciones hasta le pide al contribuyente que ejecute esa tarea para basar después su análisis una vez que está sorteado esas depuraciones. Este ajuste deriva en ajustes en impuestos, o esta presunción deriva en ajustes en el impuesto a las ganancias y en IVA en impuestos internos, en caso, como decimos siempre, que corresponda al periodo en cuestión. La jurisprudencia remarca con bastante énfasis que la utilización de este índice debe ser razonable, cuidando que la elección de los indicios básicos del procedimiento a emplear no sea discrecional, pues una determinación impositiva válida importa un método adecuado, indicios representativos para el caso particular y la congruencia con los resultados alcanzados, ¿sí? Esto es importante destacar que la jurisprudencia así lo ha señalado la Cámara en la causa Anselmo Alberto y Anselmo Rubén, en una sentencia de la Sala 5 del 14 de junio del año 2004. Bien, como vemos aquí también para hacerle el ajuste, esta presunción va a aumentar y va a incrementar la base en este 10% que se agrega en concepto de renta dispuesta o consumida
en gastos no deducibles, ¿sí? Así que también lo tenemos en ese sentido. Nuevamente aquí la importancia es la prueba que puede aportar el contribuyente en este sentido, ¿sí? Hay causas también del Tribunal Fiscal, hay varias, en las cuales, en una de las más recientes, en la causa Jacobiti y David, el Tribunal Fiscal, que es de la Sala C del 16 de septiembre del 2013, el Tribunal Fiscal sentenció que si bien la recurrente no ha aportado la totalidad de la prueba ante los requerimientos fiscales, no obstante, la determinación carece de sustento material suficiente y de una depuración confiable a los efectos de presumir que se trata de ventas grabadas. Al respecto, cabe mencionar lo resuelto en la causa Giorgio José Vicente del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B del año 2004, donde se revocó la determinación en atención a que el fisco se aferró solitariamente del indicio de las cuentas bancarias, sin dotarlo a su vez de un esquema probatorio y de otros elementos complementarios que puedan robustecer su empleo legítimo y la razonabilidad de sus conclusiones en materia de impuesto omitido. Si el indicio utilizado no guarda esta relación de razonabilidad, no puede verificarse sin más la inversión de la carga probatoria que viene dada para las estimaciones de oficio por el artículo 18, la que continúa en cabeza de la administración. Así que acá claramente se le impone al fisco el esfuerzo y la necesidad de que complemente su tarea con otros elementos que permitan darle fuerza a la obtención de esta diferencia y no avanzar simplemente por ella. Bien, y llegamos a la última de las presunciones legales comprendidas en estos incisos y en este artículo 18, es el inciso H. Este inciso es introducido también en el año 2003 por la ley 25795. Genera ganancias en impuesto, genera ajustes deriva ajustes en impuesto a las ganancias, IVA internos, también considerando en la base el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, e incorpora como base de cálculo a las remuneraciones abonadas al personal y que no fueran declaradas, ¿sí? Anteriormente, como ya hemos visto en otras circunstancias, este indicio se utilizaba como presunción simple, pero lo importante y creo que lo más valioso de este inciso es la reforma que hace la 27430 al aclarar que esta presunción no procede en el caso que se regularicen las diferencias salariales no declaradas en el marco de la adhesión a regímenes legales de regularización de empleo. Y esto es súper importante, porque el método indiciario, que como dijimos parte de un indicio o un hecho concreto que puede derivar consecuencias ciertas o inciertas, también no puede afectar o no debería afectar el cumplimiento voluntario de regularización de operaciones que no han sido bien realizadas y teniendo en cuenta que el empleo no registrado es altísimo en nuestro país o el empleo registrado en defecto, no debería atentar contra futuros regímenes de regularización laboral que nuestro país establezca, ¿sí? La oportunidad en la cual se incluye la 27430 estaba enmarcada en algo que después no sucedió, después del sinceramiento, que era la idea de que viniese un fuerte blanqueo laboral, ¿no? Circunstancia que no terminó dándose por la particularidad situación que tuvo nuestro país en el año 2018 y 2019. Pero bueno, es importante esta aclaración, ¿no? Al respecto, el Tribunal Fiscal se ha expresado en el sentido de que las bases remunerativas sujetas a cotizaciones de los sistemas de seguridad social constituyen un indicio que compone un ítem específico de los gastos generales de los negocios, esto es cuando se la trataba como presunción simple, que permitiría presumir en caso de discordancias entre lo constatado y lo declarado, la existencia de ventas omitidas. Y sobre esta base el tribunal confirma la determinación de IVA que había determinado el fisco sobre la base de este indicio.
esta causa del tribunal es Juan Waliki SRL y es anterior a la incorporación de este inciso H, ¿sí? En el texto legal. Bien, y si bien acá terminamos con el análisis del artículo 18, tenemos que aclarar que existen artículos que se incorporaron a continuación del 18 que ahora han cambiado un poco su ordenamiento, ¿sí? El primero de ellos en realidad es el que ahora es el segundo artículo agregado a continuación del artículo 18, que es aquí sí la circunstancia en la cual se incorpora una presunción de ingresos de fondos provenientes de bajo o nula tributación, que tiene como antecedente la causa Trevas, en la cual el fisco no había podido llevar adelante su ajuste, y que claramente en ese caso el que hoy es el segundo artículo agregado a continuación del 18 fue introducido por la ley 25795 con el claro objetivo de dotar al fisco de mayores herramientas en el caso del ingreso de fondos provenientes de países de baja o nula tributación. Esta presunción se aplica desde el 17 de noviembre del año 2003, que tiene vigencia esta ley, y se presume que si los fondos vienen de paraísos fiscales, son incremento patrimonial no justificados para el tomador o el receptor local. Esto genera el inconveniente de que si yo de golpe vendo un bien de mi propiedad, supongamos un inmueble, y quien me lo compra y el dinero proviene de un país o de un residente en estas jurisdicciones que son catalogadas como paraísos fiscales, yo puedo tener problemas también de ajustes en mi propia determinación, yo que estoy vendiendo porque soy receptor, ¿sí? Se aplican tanto para el tomador del préstamo como para el receptor local, y este dato es muy importante. Admite prueba en contrario esta presunción, tiene que ser el contribuyente quien la pruebe fehacientemente y tiene que probar que el origen de los fondos proviene de actividades realizadas por él o por terceros en esos países, o bien de fondos que oportunamente ya habían sido declaradas, supongamos la existencia de una cuenta bancaria, ¿sí? Si bien la intención, como decíamos, era dotar de una herramienta más fuerte al fisco para objetar operaciones que encubren verdaderos blanqueos de capitales, acotando toda la labor investigativa que previamente debería realizar el fisco si quiere comprobar esto. No obstante, en este caso bastará con verificar el país de origen de los fondos para inferir que se trata de un incremento patrimonial no justificado, ¿sí? O sea, acá claramente se le está dando un fuerte impulso a este tema. Otro punto es la calificación de qué es un país de baja o nula tributación. Hoy en día la AFIP ha establecido en el decreto reglamentario de la ley de ganancias, en el ordenamiento que se hizo a fines de diciembre del año 2019, un artículo 24 en el reglamento que incorpora y define a los paraísos fiscales, es decir, aquellas jurisdicciones que se las considera como tales, pero no tenemos todavía un listado de territorios de baja o nula tributación porque tienen que cumplir ciertos requisitos que verifiquen una baja respecto de la tasa de impuesto a la renta que tenemos en nuestro país. Así que la realidad, bueno, es afortunado que por lo menos ahora esté en el reglamento de este listado, pero bueno, no es todo porque podrían todavía establecerse ciertos paraísos fiscales que allí no están, ¿sí? Sería deseable que esto pueda hacerse más allá de las dificultades que se presentan. Bien, la 27430, decíamos, por eso este artículo agregado que es anterior al que hoy figura como primero,
la ley 27430 incluye, con vigencia a partir del 30 de diciembre del año 2017, otro artículo, un artículo que establece que el juez administrativo podrá determinar tributos sobre base presunta cuando se vierten ciertas irregularidades que imposibilitan el conocimiento cierto de las operaciones. Recordemos aquí que el artículo 16 señalaba que las bases sobre las cuales el fisco puede realizar la determinación de oficio sobre base presunta requería previamente el agotamiento de las instancias para haberla realizado de manera previa sobre base cierta, ¿sí? Ahora este nuevo artículo enuncia ciertos supuestos bajo los cuales el fisco puede apartarse del principio general de determinación de oficio sobre base cierta para hacerlo de base presunta cuando los contribuyentes se opongan o obstaculicen las actividades de fiscalización, cuando no presenten libros y registros de contabilidad o documentación respaldatoria relativa al cumplimiento de las normas tributarias, o cuando caigan en otras irregularidades, como por ejemplo la omisión de registración de operaciones o alteración de los costos, la registración de compras o gastos no realizados o no recibidos, es decir, omitir declarar gastos o compras para que las ventas cierren, la omisión o alteración del registro de existencias de inventarios, faltas de cumplimiento de las obligaciones sobre valoración de inventarios y los procedimientos de control que deberían tenerse. Estas pautas que ahora están incluidas en el texto legal ya habían sido señaladas por la jurisprudencia a lo largo de los años y acá sí va a ser bastante importante ver el basamento que tiene el fisco para realizar ciertas inferencias, ¿sí? Es decir, acá hay que tener cuidado de qué manera el fisco tiene que tenga que acreditar la ocurrencia de algunos de los supuestos que el legislador ha expresado para poder sustanciar su ajuste de deuda, ¿sí? Ha sido criticado también duramente por la doctrina de este artículo por echar a tierra un sistema que había sido instituido a la autodeterminación como una garantía del contribuyente y que se estaría dejando de lado por la voluntad de un funcionario fiscal si es que esta presunción no es aplicada con la debida prudencia y razonabilidad. Y llegamos al último de ellos, que tiene que ver con operaciones internacionales con compañías vinculadas del exterior, pero en este caso, este artículo se refiere más que nada a circunstancias por medio de las cuales, es el último, nos encontremos con contribuyentes que no han cumplido, la presunción aplica y tiene pleno efecto y se presume correcta cuando se origine en la falta de presentación a requerimiento de declaraciones juradas que detallen las transacciones celebradas por sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos estables ubicados en el país, con personas físicas, jurídicas o de cualquier otro tipo de entidades domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior, como así también en la falta de registración fehaciente de dichas operaciones o de los comprobantes respaldatorios de dichas operaciones, ¿sí? Entonces aquí la discusión viene respecto, y justamente viene bastante a colación de la realidad de hoy en día, donde la semana pasada el fisco reglamentó las nuevas normas que los contribuyentes, la nueva información y contenido del informe de precios de transferencia o estudio de precios de transferencia, como se llama ahora, que los contribuyentes tienen que presentar para documentar los precios de las transacciones intercompañía que han realizado y que creemos que claramente son los cuales el fisco se va a focalizar, que ante la falta de presentación o la falta de registración de operaciones que deban ser contenidos, den lugar a que el fisco pueda avanzar con una presención, ¿sí?
Eh, con lo cual pensamos que la aplicación de esta presunción tiene que restringirse a los formularios que aportan información y datos que específicamente el fisco necesita para evaluar la materia imponible. Y no así a otras obligaciones que surgen de otra resolución, la 4130, como puede ser, por ejemplo, el Country by Country Report, que es prácticamente una matriz en la cual el fisco toma conocimiento de todas las transacciones del grupo multinacional y que no debería ser utilizada por sí sola, y porque así expresamente se establece para determinar ajustes fiscales en materia de precios de transferencia, ¿sí? O sea que la falta de presentación del Country by Country Report, como así también la de otros empadronamientos de grupos de empresas vinculadas para saber si están obligadas a presentar esta información, o como el master file, no deberían ser objeto de que deriven en la aplicación de esta presunción. Como decimos, el foco de estos 3 artículos que se agregaron fue dotar a la FIP de más herramientas que de manera más rápida le permitan determinar los tributos sobre base presunta, en la medida en que se adviertan irregularidades que le impidan al fisco el conocimiento cierto de la materia imponible, ¿no? Y como vimos, sortear un paso de una fiscalización más profunda, porque las operaciones realizadas con sujetos vinculados del exterior o con países no cooperantes o de baja nula tributación per se van a ser sospechadas en primera instancia, ¿sí? Y para finalizar, ir finalizando, queríamos hacer una reflexión respecto a la vinculación que tiene este tema en materia de sanciones, de las sanciones que están contenidas en la 11683. Y aquí vemos en esta causa, ya que tiene sus años, del año 89, la causa Massa Generoso y Massa Alberto, nuestro máximo tribunal consagró que la presunción establecida en el artículo 25, entonces artículo 25 y 18, resultaba suficiente para fundar una determinación impositiva en tanto y el cuanto el contribuyente no acreditara el origen de los fondos impugnados, y que dichas consecuencias no podían extenderse al campo del hecho del ilícito tributario, sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permiten acreditar la existencia de una actividad dolosa por las cuales el contribuyente pretenda defraudar los intereses del fisco, toda vez que el principio de culpabilidad resulta aplicable a las infracciones tributarias. Es útil también la aclaración que 10 años después hace la Corte en la causa El Embalmi de Claretti y Carello, en la cual en este caso sí el fisco, la Corte le da la razón al fisco en la sentencia que el contribuyente había recurrido, y estableciendo una diferencia con el caso de la causa anterior, Massa Generoso, porque en este caso, si bien también estamos en presencia de una determinación de oficio sobre base presunta, el debate no pasa por la aplicación de la infracción, de la sanción en base a una infracción prevista en el artículo 46, la cual que, como dijimos, requiere un accionar doloso, sino que estamos en presencia de una sanción del artículo 45, que no exige la conducta dolosa, sino la conducta omisiva, ¿no? Entonces, en función de los ajustes como conclusión de los ajustes que se deriven en materia de aplicación de determinaciones sobre base presunta, podrá proceder la sanción del artículo 45, pero no así la sanción del artículo 46. Y esto así también ha sido instruido por el fisco, valga la redundancia, en la instrucción 6 del 2007, en la cual se establece que en los supuestos de determinación de oficio sobre base presunta no corresponde encuadrar la conducta punible de los responsables en los términos del 46, sin el necesario sustento de pruebas directas que permitan acreditar la existencia del elemento subjetivo requerido por tal figura. Pero sí, obviamente y naturalmente, del artículo 45. Bueno, estamos llegando al final de lo que sería esta presentación. No tengo más que compartir con ustedes algunas conclusiones y reflexiones en este sentido, destacando que mientras que el artículo 16
de la ley establece cuándo corresponde determinar el procedimiento de determinación de oficio, y el artículo 17 regula las normas procesales que tiene que llevar adelante este proceso. Podemos decir, como la doctrina lo ha calificado, que este artículo 18 es un complemento de ambos, al fijar cuáles son los índices y elementos que pueden computarse como base presunta. Siempre la prioridad establecida en la ley es la de determinar las obligaciones sobre base cierta. Y solo en los casos en los que AFIP carezca de los elementos necesarios por falta de suministro o por ser inválidos los que tiene, podrá determinar la materia imponible sobre base de presunción. En otras palabras, como dijimos desde el comienzo, la determinación de oficio sobre base presunta es supletoria a la determinación sobre base cierta. Podemos decir también que si bien la carencia de contabilidad de comprobantes fehacientes de las operaciones habilitan a la FIP a la determinación de los gravámenes sobre la base presunta, utilizando índices, siendo esto legal y correcto, el contribuyente o responsable siempre mantiene el derecho de probar lo contrario. Y no olvidar que la validez de una presunción exige que el hecho, base, indicio sea cierto y acabadamente probado por la FIP, y que bajo ningún concepto se admiten presunciones de segundo grado, o sea, presunciones basadas en otras presunciones. Y para finalizar, recordar que los indicios que tiene que tomar a su cargo el fisco tienen que ser razonables y no responder a apreciaciones subjetivas en su elección, y el proceso no debe ser discrecional, ¿sí? Respetando las garantías que tiene el contribuyente. Les agradecemos muchísimo la atención brindada a este encuentro. Quedamos a disposición, ahí tienen mi correo por si les genera alguna inquietud, y por mi parte, con gusto puedo acercarles esta presentación. Así que muchísimas gracias, una vez más, gracias al Consejo Profesional y al doctor Ernesto Cerdeiro por darnos la oportunidad de compartir este encuentro. Muchas gracias.